Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Ahí tenemos un momento de delay hasta que aparece la imagen en el YouTube, pero bueno, creo que vamos a llegar justo a las 16 horas para que empiece la transmisión. Ahí está, bien, sí, es más o menos un minuto de demora lo que tenemos. Eh, ¿Cuál es la idea de Si nada sirve? ¿Por qué Si nada sirve? Por si es la primera vez que lo escuchás. ¿De qué se trata? Bueno, si nada sirve, si nada de lo que haces alcanza, si sentís esa frustración a veces de intentar, de distintas cosas que no salen, que no funcionan, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Frente a eso tratamos de hacer algo nuevo, tratamos de intentar otros caminos, tratamos de no rendirnos sobre todo, tratamos de seguir construyendo, de seguir hablando, de seguir buscando una salida. Así que, bueno, de eso se trata. Si nada sirve, esa es la idea y es simplemente una contribución a pensar cosas en conjunto, al debate público, a que haya espacio para otras ideas, para otras voces, y en eso estamos. Como siempre, empezamos haciendo un reclamo de justicia por Nadina. Nadina Nieto Velázquez Velasco es una estudiante. Fue una estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que, ustedes saben, apareció muerta en enero con un tiro en la cabeza, que todavía su muerte no está esclarecida y que es muy importante para nosotros que esa muerte realmente tenga justicia y sepamos qué es lo que pasó. Bien, comenzamos. Ya está nuestra invitada, está cerca y está dispuesta, así que vamos a tratar de no demorar demasiado el encuentro con Valeria Brusco, que es nuestra primera invitada y tiene mucho para contarnos seguramente sobre algo que nos preocupa a todos, que es esta polarización, estos discursos a veces relacionados con el odio, con el rechazo, estas nuevas identidades que están surgiendo y que Valeria ha estudiado. Así que muy rápidamente nos ponemos en contexto de esta semana. Esta semana estamos vivos de milagro, como decimos siempre en nuestra primera sección, porque apareció de nuevo el fantasma de los indultos. De nuevo se vuelve a hablar de indultos, de una posibilidad de indultos en la Argentina, algo que, imagínense la preocupación que causa porque nos ha llevado décadas tratar de producir justicia, ¿no? De avanzar en un consenso democrático respecto al pasado reciente y otra vez se vuelve a hablar de indultos. Ayer la vicepresidenta rechazó esta idea en una entrevista que le hicieron en TN, que le hizo Jonathan Viale en TN. Sin embargo, ese fantasma está otra vez rondándonos. Lo mismo se vuelve a discutir el tamaño del Estado, ¿no? Se vuelve a discutir, vuelve a aparecer en la discusión pública esta cuestión sobre el tamaño del Estado y el ajuste. Realmente estamos vivos de milagro porque hemos pasado tantos ajustes, tantas veces hemos atravesado situaciones de ajuste en la Argentina que realmente es sorprendente que podamos seguir adelante construyendo y que nos hayamos levantado más de una vez de esos ajustes y de sus efectos. Entonces, otra vez aparece la discusión sobre el tamaño del Estado, otra vez se quiere achicar, achicar, achicar. Hay un fragmento imperdible de la entrevista de ayer a la vicepresidenta que no tiene desperdicio casi en ninguna de sus partes, porque de manera muy sorprendente y cosa que hubiera sido escandalosa en otro momento, casi que se distancia en todos los aspectos de decisiones políticas del presidente, ¿no? No está de acuerdo ni con las propuestas de nombramientos en la Corte, no está de acuerdo con el rol que se le pretende dar a las Fuerzas Armadas, no está de acuerdo con el haber tenido que dar de baja los aumentos que se habían producido en el Congreso de la Nación. Entonces,
no está de acuerdo prácticamente con nada de lo que son las últimas decisiones del Poder Ejecutivo. Así que incluso respecto a los nombramientos de la Corte y las propuestas de nombramientos de la Corte, la vicepresidenta dijo que se enteró por los medios, ¿no? Que ni siquiera le preguntaron, ¿no? No la consultaron, pero tampoco le avisaron aparentemente que iban a proponer el nombramiento de 2 jueces, también varones, qué casualidad, sorpresa, son 2 varones. Ahora después vamos a ver un poquito más sobre eso, pero realmente hay un fragmento que no tiene desperdicio y yo quisiera que lo compartamos porque no lo van a poder. Tierra, no Sí, sé. bueno, pero la motosierra de Creo que se nuevo, escuche bien. pensando siempre en que si vos venís con la motosierra como Freddy Krueger, le das y le das y le das y después te comes un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, bueno, perdón, pero terminás... Esa analogía con Freddy Krueger. Es que no me acuerdo cuál era el de la motosierra. Me parece que era Jason, pero no importa, no importa. Jason, me parece. Jason. Pero digo, ¿esa analogía corre para el presidente Milei? No. Bueno, él está con la motosierra full, nosotros también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Fíjate, entonces el problema de la motosierra no es si está bien, si está mal, si afecta a la vida de las personas, si deteriora la posibilidad del Estado de prestar determinados servicios. El problema es si nos trae un efecto negativo y nos va a generar muchos juicios y además no estoy de acuerdo. De alguna manera lo que dijo la vicepresidenta es que ellos hacen motosierra pero con inteligencia, ¿no? Es decir, con cuidado para que no se vuelva algo problemático o que traiga consecuencias negativas. Entonces, fíjense que no hay una preocupación en distintos fragmentos de la entrevista. Si no la vieron, realmente véanlo, porque independientemente de cómo cada uno piense, es muy importante conocer el pensamiento, las ideas de distintos actores, sobre todo actores institucionales con tanto peso, ¿no? Con tanta importancia en nuestro país. Si no la vieron, entonces esa entrevista está en TN. Fíjense que en distintos fragmentos de esa entrevista lo que aparece es una preocupación por las consecuencias prácticas de las decisiones y no tanto una preocupación por de qué manera esas decisiones, por ejemplo, afectan la capacidad del Estado de prestar servicios, los derechos de las personas. No está esa preocupación en el centro, sino que lo central es una visión pragmática en donde la preocupación está en el efecto que pueda eso tener como decisión a futuro para el propio gobierno, ¿no? Y eso es todo, en distintos momentos. Bueno, sin ir más lejos, cuando se le pregunta respecto a este rol de las Fuerzas Armadas que se está pretendiendo otra vez, ¿no? Producir ese enfrentamiento con civiles, lo que dice la vicepresidenta es, pero las Fuerzas Armadas ya pasaron por esto, ¿no? No están para enfrentarse con civiles, pero no dice no están para enfrentarse con civiles porque eso está mal. No están para enfrentarse con civiles porque eso ya lo hicieron y les fue mal, ¿no? Y están presos. Realmente es una visión que hay que tener en cuenta para comprender y para pensar el contexto político de la Argentina. Entonces, otra vez la discusión sobre el ajuste, otra vez el ajuste, otra vez el tamaño del Estado, realmente estamos vivos de milagro. Y que la desigualdad de género no existe, dicen los críticos, pero que la hay, y si no, fíjense lo que pasó con la propuesta de jueces de la Corte que está haciendo el presidente de la Nación, ¿no? 2 jueces, otra vez 2 varones, están proponiendo al juez Lijo, Ariel Lijo, y están proponiendo a un catedrático, y se me acaba de ir el nombre, pero creo que es que se me acaba de ir el nombre y no me lo acuerdo, así que no lo quiero decir para no equivocarme, pero están proponiendo otra vez a 2 varones para ocupar los lugares que están vacantes en la Corte, creo que es García Mansilla, pero no me acuerdo bien, con lo cual tendríamos una all-male corte, ¿no? Ahora, otra vez una all-male corte según el propio comunicado del Poder Ejecutivo. Entonces ya para darle
paso en un minuto más a nuestra entrevistada. Simplemente fíjense qué interesante esta imagen de el último informe de nuestra colega Suban Córdoba, de Paola, que es parte de esta consultora, Suban Córdoba, con un trabajo tan interesante y con una difusión además tan importante que celebramos, porque es muy interesante que haya distintas voces, ¿no? Y que nuestras colegas también tengan voz respecto a la consultoría política, nos parece muy importante. Fíjense estos resultados, ¿no? El ajuste lo estamos pagando todos, está de acuerdo el 88,5% de los encuestados y las encuestadas. Entonces, ese ajuste que iba a ser, el peso iba a caer sobre una casta, aparentemente esa casta sería más indeterminada y más amplia de lo que pensábamos, ¿no? O por lo menos es una categoría bastante móvil, en donde cada uno de nosotros quizá podríamos entrar llegado el momento. Y luego, otra afirmación, el ajuste lo está pagando la política, que era de alguna manera la promesa, está en desacuerdo, este color rosa es en desacuerdo el 71,6%. Entonces, fíjense que hay una necesidad quizá de este gobierno de tomar nota de cómo se está interpretando los ajustes que están haciendo, porque efectivamente sus efectos están yendo a muchas personas, a muchísimos ciudadanos, ciudadanas de la Argentina, que no son precisamente una casta, sino que son simplemente ciudadanos y ciudadanas con derechos en este caso bastante puestos en cuestión, ¿no? Y como la segunda sección, como Twitter es servicio, ¿sí? Ponemos acá, compartimos un tuit de nuestra colega Andrea Castañola, que es una experta en cortes, una colega politóloga cuyo trabajo es muy interesante. Los invito y las invito a que la busquen, lean su trabajo porque es realmente muy, muy bueno, sobre cortes, y dice Andrea, si alguno de los dos candidatos propuestos por Milei quedara en la corte, Argentina sería el único país de la región sin una mujer en la Suprema Corte de Justicia, en este caso sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Nos haría como primeros en un ranking de all male cortes. Y sin más demora, ya vamos a conversar con nuestra colega Valeria Brusco, a quien agradecemos desde ya que esté con nosotros, su presencia, su disposición, su tiempo, y una brevísima presentación para darle ya la palabra. Valeria es politóloga, es integrante de la red de politólogas y además es bailarina de tango. También nos podés contar algo sobre eso si querés, Vale, pero ya te doy la bienvenida y la palabra porque queremos pensar con vos, ¿no? Estas nuevas identidades, estas identidades anti todo. Publicaste un artículo hace poco sobre este tema. Te escuchamos. Vale, ¿cómo estás? Bien, qué lindo. Hola, Analía. Hola a todo el mundo. Y una aclaración, no, creo que bailarina me queda grande porque bailarina debe ser la gente que baila profesionalmente bien. Yo bailo tango porque me encanta, pero así como, digamos, bueno, como gusto. Y lo traía eso porque, bueno, por varias razones. Ando buscando, ¿no? Andamos buscando explicaciones, razones a estos procesos de construcción de las identidades. Y bueno, ese encuentro entre el arte, las expresiones artísticas y la política me están haciendo así un poco de preguntas. Bueno, hay mucho trabajo en ese sentido que yo no he hecho. Ahora he conocido el trabajo de Chantal Mouffe en un tiempo sobre ese encuentro entre arte y política. Y también porque me estoy preguntando por las personas más jóvenes, digamos, las generaciones que tendrán, las generaciones de 20 y 30, ¿no? Quienes recién se van incorporando a la discusión, al debate público, que como una ya tiene 52, tiene que andar buscando qué hacen, porque ya no estamos cerca, bueno, tenemos hijos, hijas,
pero bueno, ando buscando a ver qué pasa en esas edades, en otros lados del mundo, en otras realidades. Y bueno, me ha impresionado mucho te lo compartí, un artículo que me compartieron otras compañeras de una DJ de Chile, Liz, si no digo mal, que yo no conocía. A mí me gusta otra música, me gusta el tango, entonces no conozco nada de ese mundo de música. Y bueno, sus expresiones y sus posiciones sobre la sociedad, sobre el orden, sobre qué esperar. Ella habla de un mundo post-apocalíptico, ya dice que no hay mucho que hacer más que cuidarse y cuidar a la familia. Ella ha tenido éxito y entonces tiene la satisfacción del progreso económico y entonces eso le parece como el único camino posible en un mundo que para ella tiene como dos posibilidades para la gente que vive en las grandes mayorías desfavorecidas, ¿no? De nuestros países latinoamericanos. Ella concretamente habla de Chile. Y es el mundo del narco y la violencia, inclusive menciona sicarios para los hombres y para las mujeres una variedad de prostitución, menciona OnlyFans, menciona un camino en el que el dinero se consiga de modos que no son los, digamos, no vamos a decir, siempre hubo violencia, siempre hubo estas cosas, ¿no? No es una cuestión de escandalizarse, sino que cuáles son las expectativas cuando es un mundo en el que vivimos donde el trabajo formal, estable, que te permite tener una expectativa de vida material, no existe, no aparece. Existen otros modos, ¿no? Precarios, otros modos que ya hemos mirado también de trabajos muy precarios y con una realidad muy nueva como son los deliveries y estas cosas. Bueno, Eso estaba pensando. sí. En Argentina surgió mucho en torno a la campaña, ¿no? Cuando se pensaban y se analizaban los votantes de estas opciones de derecha, aparecía mucho esta idea de la informalidad laboral, del efecto que eso tiene, de las personas que no tienen derechos, ¿no? Que no tienen nada que perder porque ya no tenían desde antes esos derechos reconocidos, ¿no? Sí, sí, vos sabés que antes de que eso se problematizara, nosotros estábamos en una clase en Sociología de las Organizaciones en la Facultad en Córdoba, y un grupo de estudiantes hizo un trabajo sobre como organización, buscábamos organizaciones tecnológicas o con bases tecnológicas, y se pusieron a estudiar, no me acuerdo si era Rappi o cuál estos deliveries. Y bueno, yo ahí aprendí muchas cosas de las percepciones de los chicos y las chicas que contaban en las entrevistas que habían hecho, que por qué ellos querrían trabajar en una panadería, por ejemplo. Yo había visto muchos cartelitos de se busca alguien para trabajar en Córdoba, y decían, ¿por qué querrían trabajar en una panadería con horarios fijos, con una jefa, con mal pago, mal pago? Y yo entonces les decía con mis categorías siglo XX, bueno, porque si te caes en la bici no tiene, bueno, pero prefiero no tener horarios, prefiero no tener jefa, prefiero trabajar cuando quiero, y sí, bueno, si nos caemos, bueno, la verdad que... Entonces, es por todos lados que hay un nuevo sujeto que, Exacto. que Eso está... es interesante, ¿vale? Porque vos decís con mis categorías de siglo XX, ¿no? Y entonces vos necesitas pensar nuevas categorías y hablas de una nueva identidad postpartidaria, ¿no? De los antitodos. ¿Qué es eso? Bueno, porque te acordás también, siglo XX, veíamos que podíamos decir que había cierta gente que era apolítica o apartidaria. En la ciencia política se han considerado esas ideas, esos conceptos. Y bueno, sería la gente a la que no le interesa, la gente que tiene otros modos de canalizar pero eran minoritarios, ¿no? Nuestra sociedad argentina siempre fue muy politizada y siempre fue muy atravesada por posiciones en general sobre el peronismo o el antiperonismo, pero bueno, otras posiciones también.
Lo que un colega peruano que se llama Carlos Meléndez empieza a estudiar en otros países y también toma Argentina, pero justo toma antes de la aparición de Milei, es una nueva manera de identidad activa, no de decir soy apolítica y me quedo en mi casa haciendo plantas porque no me interesa hablar de eso, sino que activamente la posición es estoy en contra de los partidos de siempre. Le llama de los partidos del establishment, le podemos llamar los partidos tradicionales. Y entonces mide cuánta gente está en contra mide en los países que tienen bipartidismo y mide en Chile, en otros países donde hay más de dos partidos. Y entonces dice que en los lugares donde no hay alguien que sea un catalizador, un actor, un agente que catalice ese posicionamiento activo, bueno, queda como posiciones de rechazo simplemente. Pero, y ahí es donde me pareció muy útil teóricamente, en Argentina combinó los dos periodos del kirchnerismo y el macrismo con fracasos unos y otros. Entonces hubo un gran sensación de frustración para las posiciones más de derecha que veían en Macri una esperanza. Con esa frustración por ese gobierno, entramos a la pandemia y en la pandemia se dio, bueno, una cosa nueva en todo el mundo, que fue este fenómeno de jóvenes que querían salir y que no se podía salir. Y medio convergió, ¿no? Con esta carrera que estaba haciendo en televisión sí, en televisión, Milei, disruptivo, gritando y demás, que salía a la calle a decir no queremos vacunar, no queremos salir, queremos... Yo me acuerdo en Córdoba que estábamos todos con los cuidados y las máscaras, y en Córdoba se organizaron unas raves, creo que se llaman, pero enorme cantidad de gente, de chicos y chicas jóvenes, en el centro, o sea, no en una fiesta escondida, sino así, abiertamente, estamos siendo disruptivos. Y ahí empezaban a sonar los mensajes de Milei, ¿no? Esto es lo que queremos, libertad. Entonces, bueno, fue el rechazo a los partidos que no habían no habían dado resultados. Después, el pedido de libertad. Y este personaje que encarna este rechazo a los partidos, tanto a uno como al otro, bueno, me hizo medir en las encuestas que habíamos hecho con el proyecto en el que compartimos con vos, del PISAC, cuánta gente rechazaba a Cristina Fernández y a Macri, porque uno podría decir, bueno, me gusta uno, pero no me gusta el otro. Bueno, yo medí cuánta gente rechazaba y no le gustaban los dos. Y me da un porcentaje de un 8, un casi 9% esto fue en el 2021, habría que volver a ver esos datos. Entonces ahí pensé, probablemente ese voto que rechaza los partidos tradicionales es el voto que fue, además de otros, a Claro. Milei. Ahí lo interesante, además, ¿vale? Es que no es algo de un mes para el otro o de un año para el otro, sino que pareciera ser algo que se viene formando, ¿no? Como identidad, como subjetividad a lo largo de muchos años. Sí, sí, porque no lo advertimos hasta en la elección del 21, en el que vivíamos más preocupados y preocupadas por la polarización. ¿Te acordás que era Exacto. era ¿cómo se llama cuando estamos muy enojados así? La crispación. La crispación, sí, me acuerdo. Cantidad de artículos hablando de la crispación. Sí, que incluso habían llegado un momento, yo pude medirlo también, que había un agotamiento de ese permanente debate polarizador, y había habido en los años de la pandemia, una especie de retiro en el que ya no había esas, y lo noté también en gente alrededor y demás,
en las entrevistas nuestras, ¿te acordás cuando hicimos y analizamos que las familias contaban, no se habla de política, no queremos hablar de política porque cada vez peleamos? Bueno, pareció que eso se dio porque todos se cansaron y todas, ¿no? Y eso quedó como en suspenso, ya está. Ya los dos han probado que han hecho las cosas flojas, así que nadie va a defender mucho, con mucha pasión. Y bueno, y entramos en la pandemia. Y todo eso para no pensar con el pupo argentino, sino parte de un mundo que acelera de modos que no conocemos, con procesos que hacen que un presidente como Boric, que tenía un altísimo nivel de aprobación, en un mes su aprobación cayera estrepitosamente, ¿no? Donde se exigen respuestas como se exige cuando preguntas algo al Google y que querés que inmediatamente tener la respuesta. Hay una falta de tiempo, de paciencia. Un agotamiento, ¿no? Sí. Entonces todos los procesos también van a una velocidad. Esto que decimos de esta DJ chilena, ¿qué quieren los chicos y las chicas cuando no tienen perspectivas? Ser youtuber se convirtió en una cosa muy accesible, un sueño, una... Mírame a mí. ¡Ah, claro! Exactamente. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, pero vos no estás bueno, no importa, no estás para hacer plata porque No, es completamente autogestionado y gratuito y no sé qué más decir. Porque la idea de las entrevistas era, sos youtuber, haces plata y no pagas impuestos, porque el combo viene con que no quiero que nadie me saque y yo tenga que pagar impuestos, porque yo hago mi propia vida. Y eso también se fue cocinando de antes, ¿no? El gobierno de Macri, ¿te acordás que cuando en plena crisis y tarifazos y todo, decía que la solución era ponerse una fábrica de cerveza en la casa, ¿no? Hacerte emprendedora y cocinar, no sé cómo se dice, colar, no sé cómo se dice, cerveza. ¿Destilar? No, ¿destilar será? No sé. No sé. Alguien que sepa que ponga ahí en el chat cómo se llama. Bueno, esa idea del emprendedurismo, vos no necesitas el Estado, no necesitas a nadie y no necesitas que te cobren y que te digan nada. Con el YouTube vamos a hacer los games, los jueguitos electrónicos, yo no he hecho la historia de esos jueguitos, pero la masividad y la combinación de jueguitos, no sé si se dice jueguitos electrónicos, me parece que no, le dicen videojuegos. Videojuegos. Los videojuegos con la realidad, entonces vos veías personas reales, por ejemplo, jugadores de fútbol o personas famosas, que juegan los juegos, juegan con otros, es un modo de relación. ¿Y cuánto hay de realidad y de ficción en eso? Y lo vimos espeluznantemente para mí en estos tiempos, cuando hay simulaciones o juegos donde el personaje es el presidente que mata diputados o mata opositores, o la vicepresidente, que es una heroína que no sé si mata, no sé qué hace, pero entonces una chica de 18, de un chico de 19, va a votar, le interesan los jueguitos, no sabe, no sé si va a estudiar, cómo se va a mantener, no va a poder comprar una casa. ¿Cómo construye una identidad para discutir sí, los impuestos, alguna cosa, preferiría la universidad pública? Son formas de construcción de una subjetividad política muy distinta y con componentes que es cierto, quizá no estamos tan acostumbrados a estudiar, tan acostumbradas a estudiar, que no conocemos tan en detalle, y de ahí la importancia de investigaciones como la tuya, ¿no? Yo me pregunto, haciendo esta distinción que vos haces entre los apolíticos y esta nueva identidad más anti todo, ¿no? Que sería un poco más novedosa, pero pienso en todo caso en ese devenir y pensando también que son fenómenos que no se produjeron de un día para el otro, tal como mencionaba, sino a lo largo de frustraciones que se van acumulando por años y en distintos gobiernos.
cómo eso afecta el consenso democrático, ¿no? Porque esto lo estamos viendo hoy en HD, ¿no? Lo estamos viendo en una nitidez realmente muy significativa, porque por ahí cada tanto aparecía alguna voz casi marginal, podemos decir, ¿no? Discutiendo algunos aspectos que parecían ya consolidados, acordados, y hoy por hoy estamos discutiendo prácticamente todo, inclusive ese consenso democrático y aspectos de ese consenso democrático que han sido casi constructores de nuestra nación, ¿no? En esta etapa más reciente, es decir, de nuestra idea sobre quiénes somos. Pienso, no sé, en la euforia por Argentina en 1985, por la película. Y aún así estamos otra vez hablando de indultos y el rol de los militares y que si los militares contra los civiles sí o no. Y en realidad yo no quiero porque van a ir presos, no porque esté mal y cosas así que escuchamos, por ejemplo, ayer de la vicepresidenta. Entonces, ¿cómo afectan estas nuevas identidades a ese consenso democrático? Es de las más complicadas preguntas, ¿no? Porque cómo la democracia sigue siendo fuerte, siendo, sigue teniendo contenido sustantivo, o vamos a acostumbrarnos a un proceso electoral, una manera de elegir quienes gobiernen, y luego lo que suceda, si se decide liberar genocidas, si se decide desarmar el peso, la moneda, bueno, son todos elementos que, bueno, ya hemos votado y creo que es de las discusiones más serias que estamos teniendo. A mí me parece que tendríamos que mirar qué resultados ha habido esto es un ciclo medio reciente, ¿no? No tanto en Europa Oriental, donde Orbán y Polonia vienen desde los años 2000, ellos tienen otros componentes que nosotros no, y Europa Occidental también, de una gran afluencia de inmigrantes, ¿no? Pero no es un ciclo tampoco tan largo, estamos en el 24, supongamos que tiene 20 años, y en nuestra región sí es muy nuevo. Pero si miramos cómo les fue a esos gobiernos, Polonia acaba de perder, ¿no? Es cierto, son países parlamentaristas, entonces la forma de convivir es distinta, podríamos pensar en comparar los presidenciales. Bueno, tenemos elección en Estados Unidos este año. Tenemos, pero perdió, o sea, le fue mal, perdió Trump, y Bolsonaro también perdió. O sea que para mí... Pero sí, viene ganando la posición del Partido Republicano, o sea, va a ser el candidato del Partido Republicano, ¿no? sí, pareciera que Este año. Sí, y con muchas chances de ganar, quizás. Sí, lo que digo es que, bueno, para tener un poco de esperanza, me parece que no es que son victorias de 75% incuestionables y que van a Entiendo. perdurar. También necesitan dar respuestas. Y con respecto a lo que decías del consenso democrático, pareciera que se vuelve a poner en discusión, pareciera que esta fibra de afectos que han logrado conmover, que eso es una habilidad que los otros partidos y las fuerzas, si sirve la idea progresista, las fuerzas más de izquierda, las fuerzas más liberales en el sentido político, pluralistas, no logran, porque no logran conmover, no logran interesar, seducir. Bueno, han logrado eso y pareciera que lo que plantean está convertido al idioma de esos son privilegios y nosotros queremos que esos privilegiados de siempre no sean más los privilegiados de siempre. Entonces, pareciera que toda la discusión sobre derechos humanos pertenece a un sector político privilegiado y al que queremos destruir, ¿no? Y además lo han dicho, queremos, ¿cómo es? Acabar con el kirchnerismo, destruir, no me acuerdo cuáles eran las palabras, aniquilar, no sé si dijeron aniquilar. Bueno,
Entonces, pareciera que en esa bolsa entran elementos que podrían ser de discusiones de ese otro partido, pero otras que no. Y, y Exacto. no, y no parece haber un actor, un agente, alguien del otro lado diciendo, no, miren, esto déjenlo afuera, esto nos hace bien a Bien. todos. Y lo mismo que cuando pensamos en los derechos de las mujeres, ¿no? Mm. Pareciera que el feminismo es otro de los elementos que sería porque éramos muy privilegiadas, quizás, no lo sabíamos. No nos enteramos, no alcanzamos a darnos cuenta, por favor. Pero, Fuimos felices y no sabíamos, no, me parece que no, que no. pero bueno, todas las medidas apuntan a reforzar esa idea de el feminismo es una trampa, es una mentira, es una Una intervención, ideología. una Tal ideología. cual. Y así van, bueno, la otra es la del ambiente, ¿no? No existe cambio climático y todo eso Ah, es una claro. inversión para intervenir. O sea A que, pesar de la evidencia, ¿no? A pesar de la evidencia de los fenómenos climáticos, de lo que todos nosotros podemos experimentar, es muy notable porque es discutir con una realidad que es tangible. Por ahí es diferente, no sé, una interpretación sobre un fenómeno, pero el cambio climático, el calor, la lluvia, la sequía, son tan tangibles que es realmente sorprendente la capacidad de discutir lo que es observable, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahí Luis hacía una pregunta que la dejé puesto para que no nos olvidemos para responder, que es cuál es la diferencia, pregunta, entre apolítico y apartidista. bueno, el apolítico o apolítica es alguien que dice no me interesa ninguna discusión política. No, es como decirte no me interesa hablar de religión porque no creo en Dios, una cosa así. Y apartidista es alguien que no le gusta ningún partido y entonces puede tener discusiones políticas, pero fuera de los partidos de ese lugar. Hay en Chile también me pasó de conversar con una persona que era profesora de yoga, tenía toda esta forma de pensar, no sé cómo se dice, ¿no? Pero que hace yoga, recicla, cuida la naturaleza, tiene Es New una Age, una cosa así como New sí, Age. y sin embargo era apolítica. La política le parecía que era todo malo y entonces no, por ese lado no iba, ¿no? Es como una cosmovisión, ¿no? Mi mundo se resuelve y yo le preguntaba, pero entonces, ¿cómo hacemos con, por ejemplo, las madres que tienen muchos hijos y que tienen que salir a trabajar en Valparaíso, que estábamos cerca? Bueno, no, ellas tienen su propio karma y su propio, no me acuerdo si me dijo karma, pero su propio modo de hacer su realización en la vida. Bueno, decía yo, pero la forma de realización no es la misma si tenés 5 hijos y sos pobre y tenés un trabajo precario, que si el Estado te da un lugar de cuidado, no es lo mismo. Bueno, pero cada uno tiene que ver qué le toca y con eso qué hace, ¿no? Bueno, esa es una forma de pensar y la política no existe ahí. Eh, lo mismo cuando hay religión, ¿no? Cuando tenemos estas religiones tan crecientes en nuestros países, en la región, que les llamamos evangelistas o pentecostales, que abarcan toda la existencia. Entonces uno va porque en la familia hay un problema de adicción o porque hay violencia o porque hay una necesidad. eh, entonces, todo se explica a través de los esfuerzos que se hacen, que Dios nos está premiando, que hay que tener paciencia, que para cambiar, si hay un pariente que es gay, hay que rezarle a Dios para que se cure. Bueno, toda la existencia se canaliza por ahí, ¿no? Nosotras estamos muy, no sé, sesgadas o quizás, pero somos muchos también los que pensamos que la política es un espacio que nos pone iguales a los que somos desiguales y nos permite pensar que hay posibilidades de transformar, ¿no? No necesitamos que sea Claro. Dios el que baja y nos hace el trámite y tampoco vamos a dejar que sea el karma que se resuelva allá. Sí, y que no hay nada natural en lo político, sino que es una construcción sujeta a relaciones de poder,
sujeta al momento histórico, es decir, contingente, no quiero usar palabras que por ahí no son tan conocidas, pero simplemente significa que es algo que puede cambiar y esa es su promesa también, ¿no? La promesa de la política es la posibilidad de cambio. Lo que pasa es que a veces esos cambios van en unas direcciones o en otras, ¿no? Pero a favor de todos y todas, de alguna manera, la posibilidad de cambio en la política es una promesa que reivindicamos, menos mal, ¿no? Qué bueno, porque si no, la existencia humana sería bastante triste si nada se pudiera cambiar. Bueno, esa es una opinión mía muy, Sí, tal muy cual. personal. De ahí voy al tango cuando te contaba que acá en Londres voy a bailar tango y le pregunto a un inglés que estábamos bailando que no, por la política acá no se hace eso, no se habla cuando se baila tango, pero yo estaba aprovechando y me dijo que no, que estábamos, bueno, me usó un término que no, que todo mal acá. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué? Y bueno, no hay solución, no pasa nada, no hay, por eso dice, estamos acá bailando tango. O sea, para él la cosa pasa por bailar tango, pasarla bien y nada más. Bueno, está bien, cada uno buscará sus estrategias. Nosotros hacemos programa de YouTube, en fin. Cada uno sublima como puede. Bueno, no, me voy a cuidar porque ya tengo ahí, está No, en la sala de claro. espera nuestro siguiente invitado y no quiero meter la pata con el vocabulario psicoanalítico. Ahora lo vamos a dejar a él que nos cuente. Gracias, Valeria Brusco, muchísimas gracias, querida Valeria, colega. Me quedo mirando. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso muy grande. Fue un gusto escucharte. Estoy segura que para los demás, para quienes estuvieron siguiendo la transmisión también y para quienes lo escuchan después, porque lo que tiene YouTube de interesante es que mucha gente lo escucha en diferido, mucha gente lo escucha como una radio, ¿no? Por eso hay que poner en palabras todo lo que uno ve por ahí en imágenes, porque hay personas que lo escuchan, ya me contaron, directamente como una radio. Voy a mirar solo acá unos comentarios por si tienen que ver contigo. Gracias, Valeria, te dicen por acá, muy interesante. Buenísimo. Gracias, Vale. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, y ya seguimos con nuestro siguiente invitado. Vamos a presentarlo. Es Sebastián Núñez, es psicólogo, es docente universitario y según su perfil de Twitter, con todo respeto, me tomé el atrevimiento de tomar datos que estaban en Twitter, dice que es pincha rata, que yo nunca me acuerdo bien cuál equipo es, pero creo que es Estudiantes, no me mates, de La Plata, y me encantó porque puso esta definición justamente identitaria, que muchos adoptamos hace unos días con el conflicto con Chubut, que es lo de, es guanaco chubutense, ¿no? Ahora lo vamos a presentar, lo vamos a conocer para quienes no lo conocen y para otras personas lo van a poder escuchar nuevamente porque tenés muchos seguidores, tenés gente que le gusta escucharte y que ya me dijeron que estaban muy atentos a esta emisión de hoy. Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, gracias por la invitación. Estaba escuchando muy interesante la charla. Claro, La verdad que me quedaron, fui anotando cosas para charlar. seguro que sí, porque yo tengo muchas preguntas, pero bueno, pero quiero escucharte más que nada a vos. Estamos hablando de estas opciones de derecha. No digo solamente partidos porque pienso en opciones de derecha, ¿no? En pensamientos, en propuestas, en subjetividades que se forman en rechazo a prácticamente todo lo conocido, con mucho tiempo de gestación también, tal como lo contaba Valeria en su investigación, a lo largo de años, frustrados con todo lo que fueron recibiendo, ¿no? En términos de representación. Pero la pregunta es, ¿cómo se va constituyendo esta identidad, esta subjetividad asociada al odio, que después aparecen estos discursos de odio, ¿no? Que son tan preocupantes y tan actuales también? Sí. Justamente lo que estaba pensando, que ustedes decían, sí, hoy, digamos, el sujeto de hoy es ante todo, y por lo menos desde donde lo pensábamos, o donde yo me paro en el psicoanálisis, en realidad no. Los sujetos, yo no puedo decir que es un sujeto deseante, porque
sujeto deseante implica algo que voy a tratar de hacer una parábola para llegar ahí. Pero en realidad lo que sucede hoy, lo que marca mucho la época, es el rechazo absoluto por todo aquello que sea privarme de un goce propio, ¿no? Yoico, decimos nosotros, pero para traducirlo en términos, digamos, todo lo que implique una renuncia, una postergación, y hasta en términos de la fantasía, de lo que se me está sacando y podría no ser sacado, digamos, es visto como algo que me está robando. Estas palabras que hoy vuelan tanto, ¿no? Que son, digamos, de hace unos años, con la mía, esto lo Ah, estás haciendo con la mía, nunca agarraste una pala, ¿no? Digamos, eh, como si las únicas cosas que estuvieran permitidas fuese el goce digamos, de lo mismo, ¿no? Y acá cuando ustedes mm, introducen la diversidad, el feminismo, y justamente estos discursos de odio, lo que rechazan es todo goce que sea homogéneo. Bien. Ahora, ¿esto es nuevo? Relativamente, ¿sí? Los sujetos nos producimos, digo, esto no es una teoría de psicoanálisis, es una teoría hegeliana y marxista, digamos, un sujeto se produce en un momento y en una época, en determinadas circunstancias, y que tiene que ver justamente con los medios en que subsiste ese medio y esa sociedad. No es lo mismo la subjetividad que produce una comunidad agrícola a la subjetividad que produce, por ejemplo, una región como la nuestra que trabaja al ritmo del petróleo. Bueno, no es lo mismo tener que esperar una cosecha, no es lo mismo que estar viendo cómo el clima, mientras más horas trabajo, más petróleo saco, más dinero hago. Digo. Y hay una lógica que, por ejemplo, digamos, la cosecha, hay procesos de acelerar, el capitalismo fue hacia ahí, pero digamos, se encuentra en un límite, los límites se encuentran, por ejemplo, la producción extractivista son otros. Eh, Durante los últimos siglos, pero sobre todo en los últimos 50 años, eh, deja de darse algo que Lacan llamaba el discurso del amo, que era el concepto hegeliano, dialéctica del amo y el esclavo, del reconocimiento, el humanizarme a través del tiempo, a que empieza a ubicarse algo que Lacan llama el amo, y es un amo que sabe no ya por la producción de trabajo, sino por el saber que porta. Y ahí es donde esto lo asocia mucho al discurso científico, ¿no? Y acá es como ya empieza a advertir de que el discurso científico, digamos, empieza como a plantear que cada vez tiene que haber menos límites, o la posibilidad de encontrar con límites son cada vez más escasas, ¿bien? mm. Hoy por hoy el discurso, digamos, este discurso, digamos, moderno, universitario, dice, no quiero decir universitario, uno piensa que está hablando de la Universidad Argentina y no se habla así, sino que se habla de un saber universalizante, ¿no? De un para Mm, todos, y que ese saber produce determinados bienes y que ahí es donde el avance científico y la producción de bienes de la mano de la ciencia encuentra en el discurso capitalista, que es un discurso que él define de otra manera, no solamente teorías, digamos, políticas del capitalismo, sino eh, es un discurso que rechaza cualquier posibilidad de límite, ¿no? Y esto lo vemos, ¿De qué, digamos, perdón? Se entrecorta un poquito. ¿Cualquier perdón, posibilidad de qué? de cualquier cosa que tenga un límite, Ah, ¿no? de ahí viene, por Ejemplo, ejemplo, el discurso antivacunas, el el, rechazo el, a los fundamentos científicos de la vacunación, cosas así que hemos eh, visto. no, bueno, Terraplanismo, pienso. claro, no, ahí lo que se sostiene es eh, en un saber científico, ¿no? Porque digo, el mito que empieza con la cuestión de las vacunas es por una publicación que se hace a través de un estudio que después se nota que estuvo muy sesgado, que no era ninguna validez, pero que a partir de ahí establece una relación entre las vacunas y el autismo, porque también aparece como dos cuestiones a la vez en la historia de la humanidad. Empiezan a masificarse las vacunas y una patología que aparentemente no existía empieza a aparecer, ¿no?
¿Qué Mm. pasa? ¿Existía el autismo? Y hay ciertos materiales que dicen que el autismo existía desde antes de la década del 50, que es donde se la empieza a diagnosticar, porque es algo muy reciente. Digo, algo antes existía o no existía, era muy relativo. Bueno, aparecen como nuevos, aparece este estudio científico, se abrocha, y a partir de ahí, esto digamos, de que aparece el rechazo sobre qué es lo que el otro me tiene que decir que tengo que hacer yo conmigo, con mi propiedad, Y ahí una ¿no? pregunta, ¿cómo funcionan las redes sociales? Dos preguntas sobre eso. ¿Cómo Sí, funcionan las redes sociales? Eh, el hecho de el acoso, ¿no? Las discusiones, los ataques que suele haber en el clima que a veces hay en redes sociales, ¿cómo funciona relacionado con eso? Y además, otra cosa que yo me quedo pensando, que es cómo hay un pasaje de esa situación de, podemos decir, en palabras, discursiva o mediática, a acciones, actos concretos que son violentos y que tienen que ver con el cuerpo de otras personas, ¿no? bien, Pienso desde lo que hemos conocido esta semana, una denuncia que hay desde la agrupación Hijos, ¿no? De un ataque que tiene componentes realmente muy preocupantes, con expresiones muy preocupantes porque rememoran el pasado más macabro de la Argentina, por un lado, pero además pienso en aquel momento, en el ataque a la vicepresidenta de aquel momento, en donde hay un intento de ejecución, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo actúan las redes sociales o el clima de las redes sociales en relación con esto? Pero además, ¿cómo es ese salto? Si es que es un salto, desconozco, pero ¿cómo es ese paso, ¿no? Entre la palabra, la agresión, lo verbal. ¿Hay una relación entre eso y los actos después? bien. Hay una cuestión, la agresividad es constitutiva de los seres humanos, ¿no? No es que nosotros nacemos inocentes y es la sociedad la que nos pone violentos. Los seres humanos tenemos una cuota para hacer un lazo con el otro y una cuota para querer destruir al otro. Cómo se va procesando eso es la historia de cada quien. Y uno atraviesa un montón de instituciones donde le dice que hay maneras y maneras de expresar la agresividad, ¿no? Es decir, pegarle a tu hermano que te roba los juguetes está mal, dibujar que una ametralladora en la casa de tu hermano está un poco mejor. Ahí, vos hablabas recién de la sublimación, bueno, la sublimación es darle esa vía, esa pulsión destructiva, que sea aceptada socialmente, ¿no? Entonces, Mm, eh, pegarle a tu hermano está mal visto, matar a un ser humano está mal visto, hacer una película de terror, se despiadan digamos, despedazos humanos, mm, es un acto de arte y está un poco mejor, digamos, y es mm. aceptada. Y bueno, la pulsión detrás de eso es la misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Y esto también es la otra cosa. Este reino de la agresividad muchas veces es un interior, ¿no? Cada quien nosotros tenemos nuestras fantasías que van hacia el amor, que van hacia la sexualidad, pero que también van a la destrucción. Mm. Las redes lo que hacen es como adelgazar la frontera que hay entre la realidad y la fantasía. Mm. Entonces, Internet lo que me permite es muchas veces creer que sigo estando en mi plano de la fantasía, mi plano propio. Muchas veces cuando se escudan estas formas de agresividad, suelen estar mucho más marcadas en el anonimato. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces lo que permite es que un montón de gente diga cosas que no diría y que no dice cara a cara, que diría en la vida Mm. real, que, digamos, le daría cierto punto. Bueno, no sé que las redes sociales limitan eso, Twitter es el reino de esto, sino que además incentiva. ¿Cómo es esto? Nada se viraliza tanto como el odio, digamos, es mucho más rápido, es mucho más masivo que cualquier acto que tenga que ver con el lazo con el otro, con el amor. Si uno ¿Por hace una qué? comparación, porque justamente lo que uno va a buscar y lo que va a descargar ahí es el odio. ¿Sí? Entonces uno encuentra ahí esa manera
hay distintas maneras, digo, ser irónico es una manera de a través del humor es una manera de cargarlo. Autonominarse guanaco es hacer algo con justamente la necesidad del otro. Alguien que vive acá, que sabe, sean los nacidos y criados, o los venidos y traídos acá, sabe lo que implica vivir. Y que alguien venga a decir que solamente hay guanacos, bueno, Claro, justamente es es un una acto, agresión. digamos, es un acto de agresión, es un acto de deshumanidad, es un acto de que los seres vivos que implican ahí no son más ni menos que ganado. Encima ganado salvaje, Mm. pero ganado. Y que, ¿Y los actos, bueno, violentos tienen vínculo con ese clima de las redes sociales, por ejemplo, con ese clima de... claro, lo que empieza a pasar es que la lógica de las redes sociales, sobre todo la lógica de Twitter, esto de los trolls, del ataque, esto que no hace mucho ha tenido la política de la cancelación, digo, pues esto no es bien solamente de la derecha o de la izquierda, del progresismo o de la parte conservadora. Digo, los actos de cancelación eran algo más o menos parecido, donde de alguna manera se buscaba la destrucción virtual de alguien. ¿Qué pasa? Hay una época que creo que ha utilizado eso, que ha sido el combustible, para saltar la vida civil, el mundo real. Y donde esto lo que han, digamos, lo que convocan son lo que nosotros decimos, son comunidades de goce. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los paradigmas políticos, porque se definen así como paradigmas políticos, digo, están encarnados en ideales políticos, ¿no? Es más, ustedes decían recién, es una época que reniega y rechaza la política en sí, salvo lo que tiene que ver con el goce. Entonces, digamos, cuando yo estoy solo, cuando yo no creo que solamente aquel que, digamos, que viene a, puede ser el caso más cercano, ¿no? Esto me apareció en pocos días que ganó Milei, y era un pasacalle en la universidad, creo que del Gran Buenos Aires, se le acabó la joda de tránsitos, era una cosa así, que era, digo, esta idea de que alguien vaya a poner ese cartel en la vida real, creyendo que, no sé, en Mendoza creo que fue. Claro, que con el IVA de la leche que uno paga, está pagando al parásito que está en una universidad y no que estoy formando al médico que me va a salvar la vida. El día de mañana, digamos, esto que yo te digo, la inmediatez del goce, ¿no? Yo no quiero que un médico me salve la vida dentro de 10 años. Eso es un escenario impensado. Yo lo que veo es que me están pagando el 20% de mi leche en el IVA, que encima se lo... Hoy. La vivencia de la falta en ser, porque esto, digamos, por un lado vivimos una época que empuja el goce, que podemos gozar del todo, que no hay límites, que vos no te tenés que quedar con nada, que no tenés que dejar nada sin hacer. A la vez, la vivencia bastante generalizada no es gente más feliz, más satisfecha, la felicidad es otra cosa, con más satisfacción, al contrario, ¿no? Acá también, estadísticamente, clínicamente, las estadísticas, lo que más es que en el plano de la salud mental, las patologías aumentan. Entonces, ya no es la época de Freud donde el que enfermaba era el que tenía que reprimir sus pulsiones porque ejecutarlas eran contrarias a la ética de la sociedad, entonces esa represión era la que causaba la enfermedad mental. Hoy, sujetos están todo el tiempo empujados a gozar, todo el tiempo, a que son empresarios de sí mismos, y que si vos tenés una limitación, es porque te limitás vos, porque el único límite sos vos. Están empujados a ser productivos todo el tiempo, o al ver que esa productividad, digamos, te lleva a terminar quemado, la contracara es la depresión. Entonces tenés como las dos patologías de la época son el ataque de pánico, los trastornos de ansiedad que están a la vuelta de cada esquina. Creo que la mitad de las consultas que hoy llegan a la salud mental son ataques de pánico, o la otra contracara que es la depresión, ¿no? Es aquel que ve que no puede, que ve que, digamos, termina quemado, esto que Puchu Han, digamos, marca mucho en sus libros de la sociedad del cansancio. Bueno, la contracara de estar empujado al éxito permanente, el éxito depende solamente de mí, es una sociedad exhausta porque está todo mal, está mal
no trabajar más de 8 horas, está mal tomar el fin de semana, está mal irme de vacaciones, está mal ahorrar, porque ¿para qué vas a ahorrar? Pero a la vez está mal no tener el viaje a Europa. Bueno, todo lo que apunta a la sociedad, básicamente, está muy mal visto no gozar plenamente todo el tiempo. Claro, de ahí por ahí esto de las redes, ¿no? Y de la imagen, de alguna forma, que se presenta en las redes, porque a cualquiera de nosotros nos pasa, ¿no? Que por ahí uno se encuentra con alguien y le dice, ¿cómo andás? Qué linda tu foto, no sé qué. Dice, no, mirá, la verdad, me pasa esto, me pasa el otro. Pues sí, pero acabo de ver tu foto, estabas divina, feliz, o divino, feliz, y en realidad a la persona le están pasando muchísimas cosas, pero hay como una composición, ¿no? De imagen que le pasa a la mayoría de la gente, es decir, uno lo puede chequear en distintos perfiles, no es que una persona u otra, sino que en general es eso lo que se muestra, ¿no? Llama la felicidad y muchas veces esa felicidad puede ser completada desde el imaginario, ¿no? La felicidad no es un estado, la felicidad es una foto. Digamos, Instagram, lo que, digamos, el motor de goce que aplica ahí es justamente capturar esos momentos de felicidad. Creo que la red social de la felicidad. Creo que si Twitter es la red social, el odio está más ahí, no porque en Instagram no esté, porque cada tanto aparecen, ¿no? Hasta esta foto de la felicidad, las reacciones o los comentarios de un montón de gente que están valorando eso, digamos, pero cada una tiene como ese nicho donde explota algo de lo que decimos que es nuestro propio demonio. Las redes sociales no inventaron nada, son cosas que ya estaban en nosotros, que muchas veces son el infierno personal. Ahora, no es lo mismo amigarse con el propio infierno, saber cuáles son nuestros demonios, digamos, a creer que los podemos tapar con foto, o la otra versión es que, bueno, con lo que yo no puedo, con mi falta en ser, digamos, no tiene que ver con la limitación del ser humano. El ser humano es finito, no puede todo. El psicoanálisis supone que nosotros somos seres incompletos y que esa incompletud nunca puede ser obturada. Lo que puede hacer es un motor para producir determinadas cosas, pero bueno, si yo creo que con eso. a mí me va mal por culpa de fulano de tal, ¿no? Entonces, yo justamente estaba trabajando en los trabajos de la tesis donde lo que planteo es esto, digamos, la época ha nombrado que lo público es mi enemigo. En otras épocas, lo público era la garantía del cuidado, era la garantía de que, bueno, si algo me pasa, si yo no puedo conmigo, algo va a responder, ¿no? Los otros no me van a dejar morir de hambre, no me van a dejar morir en la calle, no me voy a morir porque no tenga para pagar tratamiento de mi bolsillo. Bueno, todo eso, la época hoy está pensando como que es el enemigo, ¿no? Todo lo que se nombra como gratuito y lo público es lo que a mí no me deja gozar. Ahí es donde apuntan las políticas. Digamos, los economistas dicen, bueno, todas estas medidas que se están tomando no tienen ningún impacto en la profundidad, salvo sacar la trama justamente que sostiene que, digamos, que lo social no pase al acto todo el tiempo. Digamos, ciertas garantías de que establece que el lazo con el otro va a ser más humanitario y no va a ser de guerra. Bueno, se está sacando un marca que no va a ser inmediato, pero al menos yo creo que va a traer una degradación en el corto plazo y la hemos vivido. Quienes vivimos en los 90 sabíamos que la inseguridad de los 90 no fue la inseguridad de los 2000, porque justamente se ponía en juego otra cosa, y no es lo mismo, digamos, pobreza hubo siempre, pero una cosa es la movilidad, la esperanza, este motor que me sirva para creer que mañana puedo estar mejor, a una cuestión que diga, bueno, mañana no me importa, yo quiero usar. Te dejo para terminar, Sebas, un tuit porque, a ver, frente a este panorama tan difícil, por lo menos nos reímos un poco y en algún momento decimos basta de redes porque ya vimos tantas cosas y esto fue lo último que vi en un momento de esos que uno mira muchos mensajes.
Dice este usuario, la gente en la calle está totalmente desquiciada, y lo ponen en mayúscula. Se colan, bueno, se colan en los negocios, en las paradas de bondi, en el súper, tiran las cosas, las dejan. Decís ay, te insultan. Los choferes de colectivo no te paran. Hacen 2 cuadras y ves a 2 flacos matándose a piña. Un afano, una vieja quejándose. Dios mío, me quiero ir a vivir a Alaska, boludo. Esto me parece que resume un poco ese clima que venimos trabajando en desde distintos ángulos, ¿no? Un poco con Valeria desde el punto de vista de las identidades de la ciencia política, con vos desde el punto de vista del psicoanálisis. Así que te queremos agradecer mucho, Sebastián, por este tiempo, por esta disposición tuya a pensar con nosotros. Y bueno, y un poco también compartir nuestra preocupación por estos discursos de odio que están tan presentes, y un poco tratamos de aflojarnos, ¿no? Hoy es viernes, los viernes para mí son días de aflojarse un poquito, pero aún así es importante pensar qué hacer con eso, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, a vos por la invitación, y me parece esto, que como vos decías en los programas anteriores, que esto, ¿no? Si nada sirve, inventar algo que poder hacer, creo que un poco es esto. ¿Cuál es la solución? No la sé. Si se puede cambiar la época, no como uno cree, pero sí utilizar, digamos, estas herramientas para poder establecer esto, ¿no? Un lazo, y que algo de la divulgación empiece como a hacer un poco de ruido y no quedarnos solamente en qué barbaridad, que alienta un poco más el odio también. Así que nada, Exacto. gracias a vos por la invitación. Gracias, Seba. Bien, Nos vemos. bueno, Chao. ahí vamos terminando. Entonces vamos a retomar una partecita de lo que siempre tratamos de compartir. Ya compartimos ese video, pero la semana pasada, creo que fue la emisión pasada, que les comenté sobre un libro que me pareció bastante oportuno por todo lo que se vino hablando esta semana, como empezamos hoy con esta idea de el fantasma de los indultos otra vez, ¿no? Este libro de Pilar Calveiro es un libro muy chiquito, fíjense que es un libro muy, muy finito, pero muy interesante, porque lo que hace es pensar la violencia en la Argentina, la violencia política en la Argentina, en todo su recorrido, no solamente en un momento histórico, en particular en los 70, pero sirve para pensar de qué manera la violencia en la Argentina tiene una historia, ¿no? Y les leo simplemente un párrafo en la página 150, muy cortito, que dice: en tales circunstancias, la potencia del Estado no se limitó a tratar de controlar la situación militar y política, parte de sus atribuciones, si no legítimas, al menos legales, sino que elevó los niveles de violencia, creando en su propio seno estructuras y prácticas abiertamente ilegales. Así se configuró una suerte de paraestado dentro de las estructuras institucionales, para rebasar incluso el concepto de guerra antisubversiva y convertirlo en una campaña de aniquilación y exterminio de la disidencia política, en especial la armada. Bueno, este es un libro para leer una y otra vez, para volver a mirar, para volver a pensar todas las veces que sea necesario, para poder pensar la violencia política en la Argentina, para poder seguir reflexionando sobre eso y no darnos por vencidos cuando aparecen otra vez discursos de odio que tratan de negar el pasado, como si el pasado no tuviera una potencia tan significativa, tan vehemente, que es imposible taparlo, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya gustado esta emisión tanto como a mí. Saben que lo pueden ver en YouTube y en Instagram, @sinadasirve, ahí también nos pueden seguir. El viernes que viene es el viernes de Semana Santa, nos vamos a tomar un descanso y volvemos el 5 de abril, que ya tenemos a nuestras invitadas ahí pensando lo que vamos a hablar, y va a estar muy buena, así que ya van a recibir la promo seguramente. Nos vemos el 5 de abril. Gracias.